¿Te has preguntado alguna vez por qué el ayuno atrae a Dios? Quizás no lo sabías, pero el ayuno tiene el poder de transformar tu vida espiritual de una forma que jamás imaginaste. Hoy vamos a desvelar un conocimiento profundo que quizás nunca habías considerado en su totalidad. En este video, vas a descubrir no solo por qué el ayuno es una práctica poderosa según la Biblia, sino también cómo aplicarlo en tu vida para acercarte a Dios de una manera más profunda y significativa. A lo largo de esta reflexión, exploraremos el verdadero propósito del ayuno y cómo puede transformar tu vida espiritual. Quédate hasta el final para comprender este misterioso y poderoso acto de fe. Cuando hablamos del ayuno, muchas personas piensan automáticamente en la abstinencia de alimentos, pero el ayuno en la Biblia es mucho más que eso. No se trata solo de un acto de abstinencia física, sino de una poderosa herramienta espiritual que nos permite desconectarnos del mundo y conectar con Dios de una manera única. Es un acto de entrega y humildad que nos ayuda a enfocar nuestro corazón en lo divino y dejar a un lado nuestras necesidades temporales. Vivimos en una época en la que el acto de abstenernos voluntariamente de algo tan básico como la comida puede parecer extraño para muchas personas. Nuestra cultura moderna gira en torno a la satisfacción inmediata de nuestras necesidades y deseos. El acceso a la comida está en todas partes y se nos alienta constantemente a consumir sin límites. La idea de privarnos intencionalmente de algo tan accesible y necesario como los alimentos puede parecer anticuada o incluso incomprensible. Pero en los tiempos bíblicos, el ayuno era un acto común y profundamente significativo, una expresión de fe y humildad frente a Dios. Para entender el verdadero significado del ayuno, es crucial ver cómo se practicaba en el contexto bíblico y cultural de la época. En las Escrituras, el ayuno no era solo una rutina, sino una disciplina espiritual que permitía a los creyentes apartarse del mundo material y centrarse en lo eterno. Al dejar de lado las necesidades del cuerpo, el ayuno se convertía en un medio de vaciarse de lo físico para llenarse del espíritu, dejando a un lado la dependencia humana para mostrar dependencia total en Dios. Uno de los ejemplos más destacados de ayuno en el Antiguo Testamento es el Día de la Expiación, una ocasión solemne en la que todo el pueblo de Israel se reunía para buscar perdón y reconciliación con Dios. En Levítico 16, Dios instruyó a Moisés sobre este ayuno anual, que incluía no solo la abstinencia de alimentos, sino también de otras comodidades. Durante esta jornada de autoaflicción, el pueblo reconocía sus pecados y buscaba purificación. Era una manera de apartarse del mundo y, simbólicamente, de su propia naturaleza pecaminosa para enfocarse en Dios y su misericordia. Este día no era solo un ritual, representaba el acto de humillarse y admitir la propia necesidad de perdón, mostrándose abiertos a la corrección y al cambio. El profeta Joel también habla sobre el ayuno en un contexto de arrepentimiento y súplica. En tiempos de crisis o desastre, el ayuno se practicaba como una forma de clamar a Dios, buscando su intervención y mostrando un corazón arrepentido. En Joel capítulo 2 versículo 12, Dios invita a su pueblo a volver a Él de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Este versículo muestra que el ayuno no era visto como un simple acto, sino como un reflejo de un cambio interior, un acto de devoción profunda donde el corazón se alineaba con la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo enseñó sobre el ayuno, pero con un enfoque diferente. En Mateo 6, durante el Sermón del Monte, Jesús habló sobre la importancia de ayunar en secreto. Él explicó que el ayuno debe ser un acto privado, íntimo, entre el creyente y Dios, sin buscar la aprobación o el reconocimiento de los demás. Esta enseñanza resaltaba que el valor del ayuno no radica en la percepción de los hombres, sino en la humildad y sinceridad del corazón. Jesús nos recuerda que el ayuno no es una práctica para mostrar devoción en público, sino una experiencia de entrega que solo Dios necesita ver. Además, Jesús ayunó durante 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público, lo que nos da un ejemplo poderoso de preparación espiritual y fortaleza. Al abstenerse de alimentos, Jesús mostró que el poder espiritual puede superar las necesidades físicas y nos dejó una enseñanza profunda sobre la importancia de depender completamente de Dios en momentos de tentación y prueba. Este ayuno simboliza una entrega completa, una preparación para el propósito divino y un acto de confianza total en la provisión y la fuerza que solo Dios puede ofrecer. A lo largo de las Escrituras, el ayuno aparece como una respuesta a diferentes situaciones, como arrepentimiento, preparación o súplica. Cada instancia del ayuno bíblico enfatiza que es una herramienta para profundizar la conexión con Dios. Al abstenerse, el creyente manifiesta su deseo de enfocarse en lo eterno,
dejando a un lado las necesidades temporales. Es una declaración de fe, una forma de mostrar que la satisfacción espiritual es más importante que la física y que, al desconectarse de lo terrenal, uno puede encontrar mayor cercanía a lo divino. En contraste, nuestra cultura moderna muchas veces nos lleva en la dirección opuesta. Nos rodeamos de comodidades y satisfacciones inmediatas, y rara vez consideramos la necesidad de renunciar a ellas. Hoy en día, el ayuno puede servir como una poderosa contracultura, una práctica que nos desafía a recordar que nuestro espíritu necesita alimento tanto como nuestro cuerpo, y que ese alimento espiritual solo puede venir de Dios. El ayuno, más allá de ser una práctica de abstinencia, tiene un poder transformador en la vida del creyente. Uno de los beneficios espirituales más destacados es que el ayuno permite profundizar en la oración, convirtiéndola en un momento de comunicación intensa con Dios. Cuando dejamos a un lado nuestras necesidades físicas, la mente y el espíritu tienen espacio para enfocarse completamente en la presencia divina. Sin las distracciones habituales, nuestros pensamientos pueden alinearse mejor con la voluntad de Dios, y nuestras oraciones se vuelven más sinceras, más concentradas y llenas de propósito. Además, el ayuno revela aquellas áreas de nuestra vida que quizás hemos descuidado o donde dependemos demasiado de lo material. Al restringirnos de algo tan fundamental como la comida, surgen sentimientos, pensamientos y deseos que usualmente quedan enterrados en nuestra rutina diaria. Estos momentos de vulnerabilidad nos muestran áreas que necesitan ser fortalecidas, renovadas y alineadas con la voluntad de Dios. En este sentido, el ayuno actúa como un espejo espiritual, ayudándonos a identificar los apegos y deseos que hemos puesto por encima de nuestra relación con Dios. Esta claridad nos permite enfrentar nuestras debilidades y pedirle a Dios que nos dé la fuerza para transformarlas. Otro beneficio profundo del ayuno es la renovación de la mente. En Romanos capítulo 12 versículo 2, el apóstol Pablo nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. El ayuno nos ayuda a alejarnos de la mentalidad y las presiones del mundo, permitiéndonos adoptar la mentalidad de Cristo. A través de este acto de sacrificio, aprendemos a enfocarnos en lo que realmente importa, recordando que nuestra vida y nuestras decisiones deben estar alineadas con la perspectiva eterna de Dios y no con las normas temporales de este mundo. El ayuno también fomenta la empatía y la solidaridad con aquellos que tienen menos. Al experimentar la sensación de hambre, recordamos a quienes viven con hambre todos los días, a aquellos que no tienen acceso a una comida diaria o que viven en la pobreza. Esta experiencia nos abre el corazón y nos motiva a actuar con compasión y generosidad. En Isaías capítulo 58, Dios describe el ayuno que le agrada, uno que no solo es de abstinencia, sino que lleva a una acción de justicia y cuidado por los demás. Ayunar no es solo para nuestro propio beneficio espiritual, también nos impulsa a servir y a buscar la justicia en el mundo, recordándonos que nuestra fe debe manifestarse en actos de amor y compasión hacia el prójimo. Por otro lado, el ayuno puede ser un medio para recibir dirección y discernimiento de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 13, los líderes de la iglesia en Antioquía estaban ayunando y orando cuando el Espíritu Santo les reveló que debían apartar a Pablo y Bernabé para una misión especial. En este caso, el ayuno fue clave para escuchar la voz de Dios y entender su propósito. Del mismo modo, en nuestras vidas, el ayuno puede ayudarnos a aclarar decisiones importantes, buscando la guía de Dios en momentos de incertidumbre. Al estar en un estado de entrega y de dependencia, nuestro espíritu se vuelve más receptivo a la dirección divina y podemos recibir una claridad que no tendríamos en medio de la rutina y el ruido de la vida diaria. El propósito del ayuno, entonces, va mucho más allá del sacrificio temporal de comida o comodidad. Es una práctica que fortalece el carácter y la integridad espiritual, ya que enseña a la persona a ejercer el autocontrol, a no ceder ante cada impulso o deseo que surja. Este ejercicio de disciplina puede trasladarse a otros aspectos de la vida, desarrollando una mentalidad de dominio propio que se extiende a las relaciones, las decisiones y los hábitos. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, mostrando que el control del cuerpo y sus deseos es esencial para una vida de devoción. Por último, el ayuno fomenta un
un sentido de reverencia y gratitud hacia Dios. Cuando elegimos abstenernos de algo tan básico como los alimentos, se nos recuerda que nuestra vida no depende únicamente de la comida o de lo físico, sino de la bondad y provisión de Dios. Cada momento de hambre se convierte en una oportunidad para agradecerle y reconocer que toda nuestra existencia está en sus manos. El ayuno nos recuerda que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que debemos vivir en constante gratitud y dependencia de su voluntad. A medida que el cuerpo experimenta esta abstinencia, el espíritu crece en gratitud y humildad, reconociendo que, por encima de todo, lo que realmente sostiene nuestras vidas es la gracia de Dios. Para aquellos que desean adentrarse en la práctica del ayuno, es importante recordar que este no es un acto de privación sin propósito, sino una experiencia que debe realizarse con una preparación espiritual y emocional adecuada. Empezar el ayuno con una mente clara y un corazón abierto es clave para que este sacrificio rinda frutos espirituales. A continuación, algunos consejos prácticos que pueden ayudar a realizar un ayuno de manera eficaz y significativa. Antes de comenzar, uno de los pasos más importantes es definir un propósito claro para el ayuno. Pregúntate, ¿qué estás buscando lograr o experimentar a través de esta práctica? Puede ser acercarte más a Dios, buscar claridad en una decisión, o pedir fortaleza en una situación difícil. Tener un objetivo concreto en mente te ayudará a mantenerte enfocado durante el ayuno, recordándote la razón detrás de cada sacrificio. Establece un plan y una duración adecuada. No todos los ayunos tienen que ser de varios días o de abstinencia total. Para aquellos que se inician, es útil empezar con un periodo corto y realista, como un ayuno de mediodía o un ayuno parcial en el que se eliminen ciertos alimentos. A medida que adquieras experiencia y comprensión, podrás aumentar gradualmente la duración del ayuno, adaptándola a tu vida y a tus responsabilidades. Recuerda que lo importante es la intención y el enfoque en Dios, no el tiempo exacto. Prepararse físicamente antes del ayuno también es fundamental. Reducir gradualmente la ingesta de alimentos ricos en azúcar, cafeína o alimentos procesados puede hacer que la transición al ayuno sea más fácil para el cuerpo, evitando efectos secundarios bruscos como dolores de cabeza o cansancio extremo. Además, hidratarse bien en los días previos es esencial para que el cuerpo esté listo para el ayuno. Un consejo útil es utilizar el tiempo de las comidas para la oración y la reflexión. En lugar de simplemente omitir una comida, convierte ese espacio de tiempo en un momento especial de conexión con Dios. Dedica esos minutos a la lectura de la Biblia, la oración o la meditación en un pasaje específico. Esto no solo te ayuda a mantener el enfoque espiritual, sino que también transforma el acto de ayunar en una experiencia positiva y enriquecedora en lugar de algo que se siente como una privación. También es útil tener una estrategia para los momentos de tentación o debilidad. Es normal que, durante el ayuno, el cuerpo y la mente busquen excusas para rendirse. En esos momentos, ten preparadas afirmaciones de fe o versículos bíblicos que te inspiren y te recuerden tu propósito. Por ejemplo, repetir frases como, no solo de pan vive el hombre, puede darte la fortaleza y la claridad para continuar, recordándote que estás alimentando tu espíritu y no solo absteniéndote de algo. Elige un entorno favorable para el ayuno. Si es posible, intenta planificar tu ayuno en un momento y lugar donde puedas evitar distracciones o situaciones que te inviten a romperlo. Esto puede incluir elegir un día donde no tengas compromisos sociales o reuniones en las que se sirva comida. La tranquilidad y el espacio personal pueden ayudarte a concentrarte en la parte espiritual del ayuno sin interrupciones. A medida que el ayuno avanza, escucha a tu cuerpo y a tu espíritu. El ayuno no es un acto de sufrimiento innecesario. Si sientes que tu cuerpo está sobrecargado o que la práctica está siendo más un obstáculo que un beneficio, es perfectamente aceptable hacer ajustes. La finalidad es crear un ambiente propicio para la conexión espiritual, y el objetivo es mantener el enfoque en Dios, no en las incomodidades físicas. Saber cuándo ajustar o finalizar el ayuno también forma parte de la sabiduría espiritual. Reflexiona y registra tus experiencias durante el ayuno. Llevar un pequeño diario o anotar los pensamientos, sensaciones y oraciones que surgen durante el ayuno puede ayudarte a profundizar tu comprensión y recordar los momentos significativos que viviste. Este diario puede convertirse en una herramienta útil para futuras experiencias de ayuno, permitiéndote ver el crecimiento espiritual y recordar las maneras en que Dios ha respondido o guiado tu vida en cada ayuno. Por último, finaliza el ayuno con una oración de gratitud. Al terminar, agradece a Dios por la oportunidad de acercarte a Él y por la fortaleza que te permitió completar el ayuno. Reconoce cualquier enseñanza o claridad que hayas recibido y usa este momento para pedir que la experiencia del ayuno continúe impactando tu vida diaria,
guiándote en tu caminar de fe. Cuando se trata de ayunar, es normal que surjan miedos y objeciones. Al ser una práctica que requiere sacrificio y disciplina, el ayuno puede parecer desafiante y muchas personas se sienten inseguras o ansiosas al considerarlo. Sin embargo, estos miedos y objeciones, en lugar de ser obstáculos, pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y fortalecimiento espiritual. A continuación, algunos de los temores comunes y consejos para superarlos. Uno de los miedos más frecuentes es el temor a no poder completar el ayuno. Muchas personas temen fallar, ya sea por sentir hambre o debilidad. Sin embargo, es importante recordar que el propósito del ayuno no es lograr una perfección física, sino acercarse a Dios con una actitud sincera. Si durante el ayuno sientes hambre o incomodidad, tómalo como una oportunidad para reconocer tu propia vulnerabilidad y tu dependencia de Dios. Estos momentos pueden convertirse en instantes de oración, en los que puedes pedir fortaleza y recordarte a ti mismo que no estás solo en este sacrificio. La perseverancia en el ayuno no se mide solo por su duración, sino por la intención y el esfuerzo de mantener el enfoque en Dios. Otro temor común es la preocupación por la percepción de los demás. En nuestra sociedad, el ayuno no es una práctica cotidiana, y el hecho de que alguien elija ayunar puede generar incomodidad o preguntas en su entorno. Es posible que algunos se sientan juzgados o incluso se preocupen por ser criticados por familiares, amigos o colegas que no entienden la motivación espiritual detrás del ayuno. Para superar este miedo, recuerda que el ayuno es un acto íntimo entre tú y Dios, como lo enseñó Jesús. Puedes elegir mantener la práctica en privado y, si es necesario explicar, simplemente menciona que estás pasando un tiempo de reflexión espiritual. Al centrarse en Dios y no en las opiniones de los demás, el ayuno se convierte en un acto de humildad y entrega, sin importar cómo sea percibido externamente. Para muchos, existe también el temor a los efectos físicos del ayuno, como la debilidad, el cansancio o el dolor de cabeza. Aunque el ayuno tiene beneficios espirituales, el cuerpo físico reacciona ante la falta de alimentos, especialmente al principio. Una forma de enfrentar este temor es prepararse adecuadamente, comenzando con ayunos más cortos o parciales para que el cuerpo se adapte. También ayuda a hidratarse bien. En caso de sentir un malestar extremo, recordar que el ayuno es flexible. Puedes ajustar el tipo de ayuno o la duración según tus necesidades y capacidades. Dios conoce tus intenciones y no espera que te esfuerces más allá de tus límites. En lugar de ver el malestar físico como una barrera, tómalo como un recordatorio de tu sacrificio y una oportunidad para renovar tu dependencia en Dios. El miedo al fracaso espiritual es otro obstáculo común. Algunas personas temen que, si no completan el ayuno o si sienten que su mente se distrae, han fallado espiritualmente. Pero el ayuno no es una prueba de perfección. La Biblia muestra que cada esfuerzo que hacemos por acercarnos a Dios, aun si no es perfecto, es valioso para Él. Si te encuentras luchando con distracciones o pensamientos de fracaso, usa esos momentos para recordar que Dios valora tu esfuerzo y tu deseo de buscarlo. Este fracaso puede ser, en realidad, una oportunidad para descubrir que tu relación con Dios no depende de un desempeño perfecto, sino de la gracia y la paciencia divinas. En muchos casos, el miedo a lo desconocido puede ser una barrera. Si nunca has ayunado antes, es normal sentirse inseguro o preguntarse cómo será la experiencia. Esta inquietud puede superarse educándote sobre la práctica del ayuno y, sobre todo, invitando a Dios a que te guíe. Puedes pedirle a Dios que te ayude a comprender el propósito del ayuno y te dé sabiduría para experimentarlo de una manera significativa. Hablar con otros creyentes que han practicado el ayuno también puede darte una perspectiva más clara y reducir el temor a lo desconocido, ya que verás que el ayuno es una práctica alcanzable y gratificante. Finalmente, es común que las personas sientan miedo a la soledad durante el ayuno, especialmente si es su primera vez. El ayuno puede ser una experiencia muy personal, en cierto sentido, un acto solitario. Sin embargo, recordar que Dios está contigo durante todo el proceso es una manera de superar este sentimiento. Si te sientes solo, considera unirte a un grupo de oración o buscar el apoyo de amigos o miembros de tu iglesia que te comprendan y te respalden en este acto de fe. La compañía espiritual de otros puede ayudarte a sentirte conectado y apoyado, recordándote que el ayuno es una disciplina compartida y practicada por la comunidad cristiana a lo largo de la historia. A lo largo del ayuno, cada uno de estos miedos puede transformarse en un recordatorio de que Dios es nuestra fuerza y que, en nuestras debilidades, Él se muestra más grande. Estos temores, una vez enfrentados, dejan de ser obstáculos y se convierten en parte de nuestra experiencia espiritual,
ayudándonos a crecer en confianza y dependencia en Dios. Antes de iniciar tu ayuno, es útil tomarte unos momentos para definir un propósito específico. Pregúntate qué estás buscando lograr a través de este sacrificio. Tal vez necesitas claridad en una decisión, fortaleza en una dificultad, o simplemente quieres sentir la presencia de Dios en tu vida de una manera más cercana. Cualquiera que sea tu petición, permite que el ayuno sea una expresión de tu entrega y fe. Ahora, te invito a que ores conmigo. Siéntete libre de añadir tu propia petición a esta oración, llevando tu deseo sincero ante Dios. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por permitirnos acercarnos a ti a través de la práctica del ayuno. Sabemos que este acto no es para mostrarlo a los demás, sino para acercarnos a ti en humildad y entrega. Ayúdanos a comprender el verdadero propósito de esta práctica y a hacer de este sacrificio un momento de encuentro contigo. Guíanos y danos fuerzas para enfrentar cualquier obstáculo que podamos encontrar en este camino, y que, a través de este ayuno, podamos escuchar tu voz y sentir tu presencia en nuestro corazón. Pedimos que nos llenes de paz, claridad y propósito mientras te buscamos. En el nombre de Jesús, amén. Este momento de oración nos recuerda que, al ayunar, estamos dedicando nuestra mente y corazón a Dios de una forma especial, dejando espacio para que Él obre en nuestra vida. Con esta intención clara, podemos comenzar el ayuno con una disposición de entrega y expectativa, sabiendo que cada momento de sacrificio es una oportunidad para acercarnos más a Él. Si este tema te ha inspirado, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos lo que dice la Biblia sobre la cremación de los muertos.